preparadas para abordar la última iteración, la última prestación del rover, al menos de este ejercicio, que básicamente es la capacidad de gestionar los obstáculos que se encuentre. Entonces, los criterios de aceptación son que el rover, si se encuentra un obstáculo, tiene que devolver la respuesta con una O delante, como se puede ver aquí. Y aquí tenemos un par de ejemplos de casos en los que hemos calculado a mano pues qué pasaría si hay obstáculos aquí o aquí y mandamos estas distintas secuencias. Obviamente asumimos que una cuadrícula puede tener varios obstáculos, así que tampoco vamos a ir muy despacio en ese aspecto. Y como veremos, he preparado un primer test para resolver esto. Este es un test, digamos, de aceptación, en el sentido de que prueba un caso, podríamos decir, ya realístico, en el que, bueno, pues probamos que añadir un obstáculo en la casilla 03 y luego hacemos que el rover salga de la 00, avance 4 pasos hacia adelante, hacia el norte, se encontrará con el obstáculo en la casilla 3, con lo cual tendrá que darse en la 2, es decir, de la 2 a la 3. Su respuesta es quédate ahí, o sea, no puedes pasar porque la casilla está ocupada y pues por mucho que avances, pues se queda ahí, ¿vale? El otro ejemplo pues simula la situación en la que el rover pues en la secuencia tiene la posibilidad de girar y entonces puede esquivar el obstáculo, con lo cual alcanza una nueva posición, pero esa nueva posición, al igual que esta, se tiene que marcar para indicar que justamente no es la posición en la que debería haber llegado si sigue la secuencia, sino que se ha encontrado un obstáculo. Vale, si tiramos los test veremos que este va a fallar, básicamente porque no existe el código para add obstacle en gris, así que lo vamos a añadir. Y simplemente para poder ejecutar el test y hacerlo fallar. Y de momento pues lo vamos a dejar así en blanco. Vale, ahora el test falla, pero ya falla por la razón, es decir, falla porque no se hace ese cálculo necesario de encuentro un obstáculo y qué hago con el obstáculo, sino que tiro para adelante y tampoco reporto esto. Vale, esta parte del ejercicio es interesante porque nos coloca en una situación en la que tenemos que añadir un montón de comportamiento y tenemos un test. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hay varias formas. Primero, es buena idea intentar entender qué es lo que queremos hacer, lo que tiene que pasar. Y aquí tienen que pasar básicamente dos cosas. Una es que tenemos que controlar que la posición a la que queremos llegar está libre, y otra es que tenemos que reportar si se ha encontrado un obstáculo. Vale. Claro, el test está en rojo, entonces en una aproximación clásica de TDD, que es la que estamos básicamente haciendo durante todo este proceso, lo que tenemos que hacer es volver primero al estado de verde. Y entonces, una vez que sabemos los cambios que tenemos que hacer, lo lógico sería volver a esa situación. Pero, claro, nosotros estamos anticipando que tenemos que hacer. O sea, estamos como diciendo, voy a diseñar qué tendría que estar haciendo aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que estar haciendo aquí? Si yo, por ejemplo, sé que tengo un obstáculo, yo tendría que, por ejemplo, devolver esto. Claro, ¿qué pasa? Que sigo teniendo el problema de que los test siguen fallando. Y esta vez van a fallar, pues, bueno, pues porque el nuevo test, esto nunca se puebla. Porque necesito algo aquí, ¿vale? Que lo haga poblarse.
por ejemplo, if en paralelo al anterior, yo le tengo que preguntar a la rejilla si esa posición está libre. En ese caso tendría que decir, esto es un poco como pseudocódigo, bueno, no, perdón, esto sería un else. Y aquí pues tendría que decir, aquí tengo que decir, se ha encontrado un obstáculo. Y aquí tendría que hacer este cambio. Es decir, este código de aquí tendría que abrirse para aquí. Claro, entonces estoy añadiendo un montón de código de una sola vez, sin ninguna red de seguridad. Es decir, aquí los fallos van a venir por un montón de causas. Test va a fallar porque no tengo este código, etcétera. Ahora bien, como ahora sé lo que tengo que hacer, es decir, necesitaré tener esta capacidad de hacer una posición nueva, tendré la capacidad de tener esta variable, pues hay algo que puedo hacer que sería deshaciendo los cambios y volviendo y haciendo que este test no se ejecute de nuevo, ¿vale? Es decir, este paso atrás lo hacemos justamente para que poder estar en un estado de código en verde. Y ahora es cuando hacemos diseño. Entonces ese diseño es justamente lo que estábamos haciendo ahí como borrador, ¿no? Y viendo, pues claro, qué pasa si falla. Entonces, por ejemplo, yo puedo introducir este flag que hemos dicho que me vendría bien. Vamos a poner así. Añadimos la propiedad que será un boolean. Y vamos a inicializarla a false porque en principio no funciona. Esta sería una buena oportunidad para usar test commit o revert, ¿vale? Porque justamente en este momento puedo ir añadiendo código, pero hacerlo de una manera que no rompa los tests. Y que es un poco lo que estoy haciendo. Entonces, lo que tenemos aquí es que hemos dado soporte a el control de obstáculos. Obviamente, como nunca es true, esto nunca va a suceder y de momento no necesitamos que suceda, con lo cual los test pasan sin problema, ¿no? Porque los ejemplos que tenemos no hay obstáculos. Vale. La segunda parte de esto sería yo creo que así que podemos hacer commit de esto. Perdón. Vale. Y la segunda parte del tema es, bien, lo que hemos visto antes. Claro, en caso de que la posición esté libre es cuando puedo, bueno, es un if. Es cuando puedo entonces hacer el movimiento. Pero también tengo que tener en cuenta que tengo que registrar que en caso de que no esté libre significa que me he encontrado un obstáculo. Perdón. Entonces, claro, tengo que añadir este código, obviamente. Y de momento, pues vamos a retornar true porque es lo que hace que este método me devuelva un valor que es compatible con los test que tengo ahora. Vale. En principio, este es el razonamiento.
Y como los test pasan, vamos a admitir este cambio. Es decir, hmm, una cosa interesante es que estamos haciendo una especie de outside in, pero basado en TDD clásico. Es decir, estamos diseñando durante un refactor, que es lo contrario que se hace en la TDD outside in, digamos, de la Escuela de Londres o la moquista, donde lo que estaríamos haciendo aquí es, vale, yo introduzco esto, pero el test va a seguir fallando, el test de aceptación. Sin embargo, ese que test de aceptación sigue fallando me obliga a implementar esto mediante un TDD clásico, por ejemplo. Es decir, vale, pues ya veremos cómo se implementa eso. Pero en ocasiones yo prefiero el enfoque clásico, por eso, porque me da siempre el control de que no estoy afectando a más comportamientos. Entonces, es un poco, son dos herramientas diferentes, dos approaches diferentes, y hay que, digamos, decidir cuál uso en cada caso, ¿no? Vale. Esto ya nos pone un poco como en disposición de volver a habilitar el test. Pero todavía tendríamos cosas que hacer. Es decir, todavía sería conveniente seguir explorando el diseño de aquí. Este is free en position, básicamente, es lo mismo que is inside. Es decir, le pregunta a Grid si puede moverse ahí. Entonces, por hacer el paralelismo, vamos a introducir también la misma idea en este otro método, ¿no? Y vamos a hacerlo de la misma forma. Yo le paso, no le paso position porque no quiero que, por lo que hemos visto en el vídeo anterior, no quiero que Grid sepa que le estoy pasando un objeto position. Quiero que me diga en estas coordenadas está libre o no está libre. Entonces, lo que voy haciendo es mover esa lógica al lugar donde finalmente sabemos que pertenece. Y en este caso diremos que true, ¿vale? Y si tiramos de nuevo, los test existentes siguen pasando. ¿Qué tengo ahora? Ahora, ¿y por qué todo esto? Lo que tengo ahora es, tengo, digamos, todos los mensajes que los objetos se tienen que pasar entre ellos. Lo que pasa es que no tengo implementado el comportamiento. Y si os fijáis, en último término, todo este comportamiento acaba siendo ejecutado por Grid. Es decir, lo que he hecho ha sido que, vale, Robert ya tiene el código que va a tener al final. Bueno, esto habrá que refactorizar porque es una estructura ahí fanidada con él. Y ya sabemos que esto nos causa urticaria. Position, básicamente para saber si está libre, lo que hace es delegar en Grid para preguntarle, así que en este caso es un método que genera una indirección y bueno, mi opinión, pienso que está bien hacerlo así. Y finalmente es Grid el que tiene todo el meollo de la cuestión. Por tanto, yo creo que ahora ya estamos en condiciones de abrir el test de nuevo y antes de eso pues vamos eh, vamos a hacerlo ya ahora, ¿no? Hacemos el commit para guardar esos cambios y ahora pues vamos a rehabilitar el test para que falle y ya nos diga, vale, ahora, porque ahora claro, ahora que queda, ahora lo que queda básicamente es implementar el algoritmo, digamos, para ubicar obstáculos. Entonces, ¿qué voy a hacer con los obstáculos? Mi idea es la siguiente. Aquí vamos a hacerlo de otra manera. Básicamente lo que quiero es añadir obstáculos a una colección. Decía antes que
básicamente decía, bueno, pues que no voy a ir uno por uno, vale, añado un obstáculo, vamos a hacer test, no. Directamente sabemos que esto va a ser una colección de obstáculos, por tanto aquí añadiremos más obstáculos. Cada vez que añadamos obstáculo, pues añadiremos un nuevo. Básicamente un obstáculo es una posición, es decir, me da igual un poco ahora mismo que haya algo dentro o no, es decir, es una posición que simplemente no se puede ocupar. Entonces lo que voy a hacer es pasarle los datos que tengo y crear un objeto position. Primero porque ya existe en el dominio, se ocupa justamente de eso, de tener información acerca de dónde se ubican las cosas, con lo cual me parece que puede ser adecuado tenerlo, ¿no? O sea que esto me permitirá añadir obstáculos. Obviamente esto no es suficiente para que esto funcione. Ahora bien, podría decir, vamos a ver, podríamos devolver, bueno, tenemos que implementar aquí, ¿no? Algo. Entonces, ¿qué es lo más sencillo que podemos hacer? Pues yo creo que lo más sencillo es recorrer, en este caso, la lista de obstáculos. Vale, y preguntar, en caso de que hay un obstáculo en estas coordenadas, pues le digo que esto está ocupado. Vale, este es el código que necesito. Esto es un objeto de tipo position. Vale. Y pues tengo que añadir un método add, que el método add básicamente nos dice, mira, las coordenadas de este obstáculo son las mismas que las que estoy pasando. Y básicamente esto es lo que tenemos que hacer. Vale, aquí tenemos un fallo. Vale. Me dice que no estoy accediendo o sea que no he inicializado obstáculos. Así que lo inicializamos como un array vacío. Si tiramos el test, pues debería pasar. Ajá. Vale. Esto. Perdón, es que me pasa más veces y no sé por qué me mete como tipo true. Cosas del IntelliJ. Vale, pues y con esto habríamos implementado entonces la funcionalidad. En principio vamos a hacer un segundo test de aceptación para saber que no sé cómo llamar a este test. No sé cómo se dice rodear en inglés. Going around, creo. Vale, en este caso las coordenadas son 2, 2. La secuencia y acaban 4, 1. La secuencia es esta y la posición es 1 y mirando al este. Así tiramos el test simplemente para confirmar que lo que hemos programado es válido. Entonces ya tenemos pues un objeto position que básicamente le hemos añadido el código que necesitamos. El objeto grid, que básicamente se encarga de todo lo que tiene que ver con las cosas que pasan respecto a la cuadrícula, es decir, sus límites y los obstáculos que tenga dentro, y el objeto rover, que es el que se mueve por ellos, recalcula la posición con la ayuda del compás.
y actúa en consecuencia. Vale, entonces en este punto diríamos, bueno, Robert can move in a grid with obstacles. Vale, ahora que tenemos esto, entonces podríamos decir, bueno, pues es un momento ya de un refactor. O sea, hasta ahora hemos hecho como refactor preparatorio, hemos incluido la funcionalidad y ahora necesitamos hacer un refactor para gestionar esto. Vale, una cosa que podríamos hacer aquí es, vale, ¿cómo puedo hacer yo para simplificar estas expresiones? Una es hacer una inversión, porque todo esto pasa si la condición se cumple. Entonces, una manera de quitar el contenido de la anidación es invertir la condicional para que lo que no tenga que pasar sea lo primero que hagamos y esto quede al primer nivel. Como veis, ya hemos reducido el nivel. Eso por un lado. Entonces, esto también implica que aquí podríamos hacer un poco lo mismo. Es decir, si yo invierto la condicional, puedo hacer que esto retorne aquí tempranamente y puedo hacer quitar el else de manera que tengo una, por así decir, bueno, un método más fácil de leer en principio. Pero luego hay otra cosa, es que las dos condicionales están negadas. Esto, aunque no está mal en sí, normalmente las condicionales negadas son un pelín más difíciles de leer y a veces... por lo cual podríamos hacer un pequeño refactor aquí que fuera lo siguiente. Sería hacer... Vale, cambiar el significado, la semántica del... Y que básicamente es encapsular la condicional. Perdón, this is inside grid. Vale. ¿Y esto qué hace? Esto cambia el significado, pero ahora hace que sea mucho más fácil de leer. Es decir, calculamos la nueva posición. Si la nueva posición está fuera de la rejilla, pues volvemos. Y como veis aquí, pues va guay. Y podríamos hacer lo mismo. Si la posición está ocupada por algo o es un obstáculo, si queréis, pues podríamos introducir otra nueva idea, ¿no? Entonces sería cuestión de introducir el método igualmente, hacer un boolean, perdón, y devolver, pues en este caso, no this. Vale, esto además tiene como, ¿veis? Ahora esto se lee prácticamente como un texto, o sea, como lo hubiera dicho un product owner. La nueva posición, si está fuera de la rejilla no hacemos nada, si hay un obstáculo no hacemos nada. Vale, y tenemos que marcar la respuesta con, ajá, vale, perfecto. Este sería un refactor que podemos hacer al final del desarrollo, justamente para que en el futuro sea más fácil entender lo que ha pasado, básicamente.